Enero 27. Déjalo en manos de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Génesis 16, del 1 al 2. La vida es difícil y vivir como cristianos no significa que no tengamos dificultades. Cuando enfrentamos enfermedades, desempleo, tristezas, relaciones rotas y otros desafíos, debemos responder esta pregunta fundamental. ¿Andaremos por el camino de la fe o intentaremos tomar las cosas en nuestras propias manos? Abraham fue un hombre que, al igual que nosotros, experimentó victorias y fracasos en su vida de fe. Dios prometió hacer de su familia una nación y bendecir al mundo a través de un descendiente de esta nación. Génesis 12, del 1 al 3. Aunque no tenían hijos, esta pareja de ancianos, Abraham y Sara, tenían un hijo de sus entrañas que sería su heredero. Génesis 15, 4. Abraham creyó en el Señor y él se le reconoció por justicia. Versículo 6. Sin embargo, después de años de espera, la fe de Abraham se tambaleó. Probablemente cada mes sus esperanzas se elevaban y luego colapsaban. Y con cada mes y año que pasaba, Sara envejecía, se entristecía y se desesperaba. Así fue como llegaron a una crisis de fe. Ellos sabían que Dios era real y que era poderoso y que Él les había prometido un hijo, pero también sabían que todavía no tenían hijos, no tenían un hijo. ¿Permitirían entonces que las dudas de su corazón vencieran su fe o vencerían su fe las dudas de su corazón? Los versículos en Génesis 16 del 1 al 2 narran la conclusión de la historia. Ellos tomaron el asunto en sus propias manos y adoptaron una solución que dependía de su esfuerzo propio. Entre sus dudas y desesperación, Sara le pidió a Abraham que se acostara con su sierva Agar, con la esperanza de producir el hijo prometido, y Abraham accedió. Fue la decisión equivocada. Ellos dudaron de que Dios cumpliría su promesa y, en cambio, buscaron efectuarla por sus propios actos inmorales. Ellos tomaron una decisión pragmática. No se preguntaron, ¿estaría bien? Sino, ¿funcionará? Permitieron que su pragmatismo los guiara, aunque esto fuera en contra de la fe. Al hacerlo, provocaron más sufrimiento, más dolor, más angustia para sí mismos y para Agar. Ellos pensaron que su intervención simplificaría las cosas, pero en cambio lo complicó todo. Siempre que hacemos a un lado la fe y nos apoyamos en nuestro esfuerzo propio, nos complicamos la vida. Siempre que buscamos tomar las cosas en nuestras propias manos y llevar a cabo nuestros planes en lugar de confiar en que Dios cumplirá sus promesas, terminamos con caos y angustia. La fe y la espera van de la mano. No pierdas la esperanza en la sala de la espera de la vida. Siempre es correcto descansar en Dios y siempre es correcto esperarlo a Él. ¿En qué área de tu vida necesitas poner esto por obra hoy? Para profundizar Job 1, del 13 al 21. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, buenos días. Dios les bendiga. Estamos arrancando la última semana de enero y el devocional del día de hoy, créame que a todos nos atañe, porque la gran mayoría de nosotros, creo que el 99.9% de los que estamos aquí, hemos tenido en algún momento de nuestra vida, tenemos la tendencia a tomar las cosas en nuestras propias manos, ya sea una decisión sin consultar a Dios ni esperar en Dios, porque muchos podemos consultar a Dios, pero no esperar en Dios. O muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, pero no confiamos en Dios. Y dejamos hacerlo todo a nuestra manera. Y aquí vemos la historia de Abraham, el padre de la fe, así se denomina Abraham, en uno de sus fracasos. Y la fe de Abraham no fue la que vemos al final sacrificando a su hijo Isaac. Nuestra fe es igual, empezamos de menos a más. Estamos siendo ejercitados en la fe y esa fe está siendo perfeccionada en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras decisiones.
Pero esta historia nos va a hacer reflexionar demasiado frente a cómo tomar nuestras situaciones, o en las manos del Señor o en nuestras manos. Y veremos los resultados. Génesis capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya que ves que Jehová me ha hecho estéril. Mire cómo echan la culpa a Dios. Ya que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Mire que una decisión que tomaron como pareja, basados en sus emociones, en sus resultados, pues tuvo unas consecuencias funestas. Porque para los que no saben, ese hijo que tuvo Abraham con Sarai, que llamó Ismael, es el padre de los árabes, es decir, de todos los hombres y mujeres que profesan la fe musulmana. Ustedes pueden imaginarse las consecuencias de ese pecado tan funestas que ha tenido a través de la historia. Pero Dios está en control. Entonces, Abraham había creído a Dios, pero el tiempo iba pasando y la esterilidad de Sarai, su esposa, parecía irreversible. Han pasado 10 años después de que dio la promesa, cuando Dios le dice en Génesis capítulo 12, deja tu tierra y tu parentela. Y aquí vemos algo importante, porque cuando Dios llama a Abraham, Dios le dio una orden de que dejara su tierra y su parentela, y él no lo hizo así, porque se trajo a Lot, su sobrino, y se trajo a Taré, su padre. Entonces mire que desde un principio Abraham no obedeció totalmente, sino parcialmente, como lo hacemos muchos de nosotros. Y hay consecuencias, siempre van a haber consecuencias. Nuestra obediencia tiene consecuencias que le dan gloria a Dios y bendicen nuestra vida, y nuestra desobediencia obviamente no le da gloria a Dios y traen consecuencias a nuestra vida. Y eso se llama incredulidad, y ahorita más adelante lo vamos a desarrollar, que es la incredulidad y las consecuencias en nuestra vida. Entonces, la impaciencia, perdón, este pasaje nos produce un momento crucial de la narrativa bíblica, donde vemos la impaciencia humana frente a las promesas divinas. Este relato nos presenta a Sara y Abraham y Agar y explorar con las consecuencias de tomar el asunto en sus propias manos, en lugar de confiar en Dios y en los tiempos de Dios. Hermanos, los tiempos de Dios son perfectos, son perfectos. Cuando Sarai y Abraham se preguntaban cómo podría cumplirse la promesa de Dios, la mujer, quizás débil en su fe, solo ve una solución al problema: poner a su sierva Agar a disposición de su marido para que ella pudiera tener un hijo. Y aclaremos esto, esta es una parte de la cultura. Se ha estudiado de que era una decisión que se podía tomar. Es decir, legalmente, culturalmente les permitía. La pregunta es, ¿Dios lo aprobaba? Hay cosas que legalmente son aprobadas en la tierra, pero no ante los ojos de Dios. Y muchas veces tratamos de buscar esa excusa o ese fundamento, ya sea cultural o leyes que violentan las leyes de Dios, pero como son aprobadas por los hombres, entonces yo lo hago. Es la mejor manera de hacerlo, ¿no? La pregunta es, ¿esa es la manera de Dios? Primera pregunta que hemos de hacernos. Abraham, siendo el padre de la fe, también tuvo sus fracasos como todos y cada uno de nosotros. En cada momento de su vida, Dios estaba formando una fe inquebrantable. No se trataba de Abraham, se trataba del Dios de Abraham. Hermano, no se trata de nuestra fe, no se trata de nosotros, se trata de Dios por nosotros y en nosotros, esperanza de gloria.
Y si vemos al final, la prueba final de Abraham, vemos cómo Dios llevó a Abraham a tener esa confianza inquebrantable en Dios. Eso lo encontramos en Génesis 22, 3 al 5. Dice, y ya, Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégame lo que tanto amas, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y dice en el versículo 3 al 5, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar lejos. Y escuchen esto lo que digo. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Mire la fe. Iba a ir a adorar a Dios. La obediencia es un acto de adoración a Dios. Si tú amas a Dios y quieres adorar a Dios perfectamente, obedécele de perfecto corazón. Y aquí está este hombre. Y han pasado muchos años. Han pasado casi 23 más 20 el muchacho, 43 años. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Isaac tiene aproximadamente entre 19 y 20 años. Y le esperó 23 años la promesa. Él junto a su esposa, Sarai, quisieron hacer las cosas a su manera, dejando de confiar y esperar en Dios. Y hubo consecuencias que aún estamos sufriendo hoy, como les comentaba, la situación con los musulmanes. Como dice el devocional, ellos tomaron una decisión pragmática, es decir, buscando resultados. A todos nos gustan los resultados y que sean a nuestro favor y que sean en nuestro tiempo, como nosotros queremos, en la manera que queremos. Pragmatismo es eso, resultados fáciles, prontos, rápidos, que nos convengan. Hermano, todo lo que nos conviene no es lo que es de la voluntad de Dios. Como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, no se preguntaron, ¿estaría bien? ¿Si funcionaría? Permitieron que su pragmatismo los guiara, aunque esto fuera en contra de la fe. Al hacerlo provocaron más sufrimiento, más dolor, más angustia para sí mismos y para Agar. Ellos pensaron que sus intenciones simplificarían las cosas, pero en cambio lo complicó todo. Eso nos pasa cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando pretendemos ser mejores que Dios, ser más sabios que Dios, y es un común denominador. Ruego al Señor que este año sea un año donde realmente nosotros confiemos, dependemos y esperemos en Dios. Una confianza absoluta en que Dios está en control, aunque parezca todo en nuestra contra. Escuchen esto, amados hermanos, aunque todo esté en nuestra contra, pero Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiemos en Dios, esperemos en Dios. No tomemos las cosas en nuestras propias manos, no tomemos justicia en nuestras propias manos, que también es un común denominador. Pretender estar en la justicia de Dios, pero haciendo nuestra propia justicia, defendiendo cosas legales de una manera ilegal. El Señor nos está hablando hoy en este día, en esta semana. Y si este año nosotros vivimos en dependencia absoluta de Dios, veremos la gloria de Dios en las cosas que no hemos podido cambiar, en las cosas que necesitamos para darle gloria a Dios. La esperanza, y escuchen esto había pasado con Abraham y con Sarai. Habían perdido la esperanza. Han pasado 10 años después de que Dios les dio la promesa. 10 años llevan esperando y no pasaba nada. Abraham y Sara habían perdido la esperanza en Dios y sus promesas. La esperanza, una palabra que se ha ido diluyendo en los conceptos humanos, perdiendo de vista la verdadera realidad de ella. ¿Y quién es el originador de la esperanza? Dios mismo. Familia, la esperanza es uno de los 3 pilares fundamentales en la vida de todos y cada uno de nosotros como creyentes en el Señor. Es lo que dice 1 Corintios 13, 12 al 13. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero antes conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Mire que son 3 pilares fundamentales: la fe, la esperanza y el amor. En este texto, la esperanza es más que una virtud,
Y escuchen esto, es una forma de mandamiento, es decir, un deber de todo creyente. Habrá muchos momentos en nuestro camino al cielo donde quizás perdamos toda esperanza humanamente hablando, y allí, en ese momento preciso, es para ver a Dios como nuestra firme ancla de esperanza en medio de la desesperanza. Hermano, nuestra esperanza está en Cristo, no en las circunstancias, no en nosotros, no en los demás, es en el Señor. Abraham, cuando perdió su esperanza, tomó decisiones equivocadas. La verdadera fe no se debilita frente a las dificultades o los imposibles, sino que por el contrario, en la medida en que, en que las posibilidades desde la óptica del hombre disminuyen, la fe se fortalece y aumenta, porque descansa en Dios, no en nosotros, ni en las circunstancias. Nuestra fe es una persona, es Cristo, el autor y consumador de la fe. Creo que nos dice Hebreos 12:1. Y Hebreos 12 lo antecede el capítulo 11. En el capítulo 11 encontramos qué es la fe y vemos la galería de la fe. Y miren lo que dice el capítulo 12, por tanto, es decir, por el testimonio de todos los que hemos leído en el capítulo 11. La fe de Abraham, la fe de Abel, la fe de Moisés, la fe de Jefte, de Barak, bueno, de todos los valientes hombres y mujeres de Dios en la antigüedad. Dice, por tanto, ahora nosotros, nos corresponde a nosotros, teniendo reunido tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado que está hablando aquí, que más fácilmente nos asedia, es la incredulidad. Todos los días estamos expuestos a este pecado, a la incredulidad. Luego dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es en Cristo que deben estar nuestros ojos. Es en Cristo, no en nosotros, no en las circunstancias. Pero nuestra tendencia siempre es puesto los ojos en nosotros mismos o en las circunstancias. La incredulidad es una fuerza poderosa, con efectos devastadores, amados hermanos, en este lado de la eternidad y en la eternidad futura. Mira lo que dice la Biblia acerca de las consecuencias de la incredulidad. Dice, en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad trae condenación. El contexto de ese texto es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermanos, necesitamos comprender esto. Mira lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es un pecado, hermano, que es un pecado fuerte. Y eso es lo que pasó a Adán, a Abraham y a Sara. Hubo incredulidad en su corazón. Y sus consecuencias no fueron, como les contaba ahora rato, fueron consecuencias que nos corresponden, que nos alcanzaron a todos nosotros, porque todos nosotros estábamos en Abraham. ¿Qué es la incredulidad? Es la falta de fe y confianza en Dios, que reta su fidelidad, que se expresa en desobediencia, en rebeldía. ¿Qué hizo Sarai y Abraham? Rebeldía y desobediencia a la palabra de Dios. La incredulidad es el motivo básico del pecado, dando como resultado la desobediencia, el hombre a la palabra de Dios. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación, que lo vimos en Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Donde la fe está completa y sea perfecta, no podrá haber incredulidad. No se les olvide, hermanos, que la palabra nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, es decir, todo lo que violenta el carácter de Dios, su fidelidad, nuestra confianza en Él, nuestra dependencia en Él, es incredulidad. Entonces es pecado. Fue por la desobediencia de un hombre que el pecado entró al mundo. ¿La desobediencia de quién?
de Adán y Eva. Porque Dios dijo, ciertamente morirán. ¿Y qué dijo Satanás? No van a morir. Y creyeron más en la voz del diablo y tomaron decisiones no confiando en Dios, sino en ellos, en sus necesidades, en sus anhelos, en sus sueños, no en lo que Dios había dicho. Este hecho de desobediencia se muestra también cuando Eva cambió su fe en Dios por la fe en Satanás. La fe dará resultados como confianza, obediencia y dependencia. Es el resultado de la fe. Confianza, obediencia y dependencia. La incredulidad que da desconfianza y desobediencia. En Hebreos 12, como lo hemos hablado, podemos ver la exhortación a la fe y la confianza y dependencia en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No creer en Dios es el fundamento de todos los demás pecados. Es lo que dice Tito 1:15-16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, todos los pecados vienen por no creer en las promesas de Dios, por no confiar en Dios. No sé si ustedes recuerdan el pecado de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando el profeta Natán confronta a David, lo primero que le dice Natán a David es: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? O sea, ¿por qué tuviste en poco el mandamiento que te di? No adulterarás, no mentirás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Él tuvo en poco los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Pues usted ve que después de que el arrepentimiento de David, David escribe el Salmo 119. Y todo el Salmo 119 es acerca de la palabra de Dios, de confiar, de depender, de obedecer, de deleitarse. Hermanos, confiemos en el Señor. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es todopoderoso. Conocemos el carácter de Dios, conocemos a Dios, confiemos en Dios. Todas las sensaciones de pecados que experimentamos en nuestros corazones son por no creer en la sobreabundante voluntad y poder de Dios para obrar por nosotros en cada situación de nuestra vida. Hermanos, nos hacemos de memoria este versículo, más que vencedores. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Lo sabemos. Todo obra para bien para los que amamos al Señor. Pero ahora confiemos. Es muy bueno decirle a los demás, pero ahora confiemos de que todo lo que está pasando por las manos de Dios, ha pasado por las manos de Dios. Es decir, que tiene un propósito para darle gloria a Él. Unos principios fundamentales de confiar en Dios es que Dios es bueno. Y que todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto. Pero nuestra mente, ese viejo hombre o el enemigo de nuestras almas, es decir, Dios no es bueno. Haz las cosas de esta manera. Dios te ha abandonado. Dios no escucha tus plegarias. No esperes más en Dios. Él se olvidó de ti. La ansiedad, la vergüenza, la indiferencia, el remordimiento, la codicia, la envidia, la lujuria, la amargura, el desaliento, el orgullo, todos son consecuencias cuya raíz común es la incredulidad en las promesas de Dios. Por el engaño del padre y la mentira, el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. Lo dice Efesios 2:2. Dicen: los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Familia, la incredulidad no consiste solamente en negar la existencia de Dios, pues rechazar la divinidad de Jesucristo, sino en desconocer la autoridad del Evangelio y lo que manda Dios en él y no obedecerle. ¿Se acuerda Santiago? Cuando dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Los demonios tienen teología, saben quién es Dios, pero no obedecen a Dios, ni tampoco pueden ni quieren. Hay gente que dice que cree en Dios, pero no obedece a Dios. Tú no puedes pretender decir que crees en Dios si no confías, no dependes ni esperas en Dios, y mucho menos obedeces a Dios. Esta práctica, como se ha comprobado por documentos diversos, lo que decía ahora,
de que era legal que ella pudiera entregar a Sarai, a Agar como esposa de Abraham. Era legal. Pero ¿qué estaba haciendo ella? Estaba justificando su incredulidad con una base legal, cultural. Hermanos, obedezcamos al Señor, aunque haya que desobedecerle al mundo. Es mejor agradarle a Dios que agradarle al mundo. Es mejor agradarle a Dios que agradarle a los hombres. ¿Qué es la incredulidad? No creer. Según la etimología, la palabra hebrea creer es no decir, es decir amén. Si escuchen esto, hermano, la palabra amén significa, y van a dar cuenta por cuando decimos amén. El no creer, según la etimología, la palabra hebrea creer es no decir amén a Dios, es rechazar, escuchen esto, la relación que quiere Dios establecer y mantener con nosotros. Cuando Dios dice, cuando Dios habla, es una relación de compañerismo. Está diciendo, cree en mí, espera en mí, confía en mí. ¿Cuál es el significado de la palabra amén? La palabra amén es una palabra poderosa que tiene la raíz hebrea que está relacionada con la palabra emuná, que significa fe. ¿Y qué significa fe para la cultura judía? Lealtad, fidelidad o firmeza en la verdad de Dios. La emuná es una convicción innata, una perfección de la verdad que trasciende la razón. Esta palabra no es un simple sí o no. Cuando una persona dice amén, se compromete conscientemente a estar en pacto y juicio y fe en Dios. Tener fe en la vida no es simplemente estar espiritualmente consciente lo que significa, sino comprometido total y absolutamente a obedecerla. Reconocimiento total y absoluto de quién dio esa palabra, el Rey, el Señor, el Todopoderoso. ¿Recuerdan al centurión romano? ¿Qué fue lo que dijo el centurión romano que se maravilló Jesús? Señor, di la palabra, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Di la palabra y yo creo, porque soy un hombre sujeto a autoridad. Yo le digo a un soldado, a un siervo, ve y haz, y él lo hace. Diga la palabra y yo la creo. Dice que Jesús se maravilló y dijo, no ha hallado fe en todo Israel como la en este hombre. Él creía quien había dicho la palabra. Y dijo, lo dices y amén, así es. No hay margen de duda. Qué bueno llegar a ese punto, ¿no? Que no haya margen de duda en confiar, en depender y obedecer lo que Dios ha mandado. Yo me pregunto, amada familia, ¿puede alguien decir que cree, pero no es obediente? O bien decir que tiene fe, pero que no tiene confianza en Dios o no le es fiel. Hermanos, la fe es una condición interna, dada por Dios a todo aquel que cree en su nombre. La fe es un don de Dios. Cada uno tenemos una medida de fe. La pregunta es, ¿la quieres usar? ¿Quieres ver los resultados de la fe? Lo dijo Jesús a Marta. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe es un don de Dios, trasciende la razón. Hermano, escuche, la fe trasciende la razón humana, pero puedes crecer en la base del conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a transformar nuestra vida, nuestra cosmovisión de ver a Dios, cómo Dios obra en cada circunstancia, aunque no las comprendamos, aunque andemos en valles de sombras y muerte, aunque todo parezca en nuestra contra. Dios ha dicho que estaría con nosotros y así será. No, la fe no consiste tan solo en creer o decir que se tiene fe, más bien está estrechamente relacionada con la confianza y la fidelidad al Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Un corazón dividido. Ellos tienen un corazón dividido. La incredulidad en la vida cristiana adopta otra forma, no menos culpable. Pactar con nuestros dioses, que el mismo que crea en su corazón, el mismo Israel, lo vivió en tiempos de Elías. Hermanos, la incredulidad nos lleva a tener ídolos. Y lo que dice Primera de Reyes 18 al 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La incredulidad divide nuestros corazones. La incredulidad se convierte en un endurecimiento en nuestro corazón.
Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Jesús ya ha muerto, ha resucitado. Y le dijo una y otra vez a los discípulos que él resucitaría. Y aquí está frente a ellos, estando ellos sentados a la mesa, y respondió y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire, le reprochó dos cosas, incredulidad y dureza de corazón. La incredulidad nos lleva a tener un corazón duro, insensible a la voz de Dios. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por su razonamiento. Lo dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, la incredulidad se origina en las personas cuando creemos de que Dios es hombre como nosotros. O sea que cuando reducimos a Dios a nuestra humanidad, Dios no es como nosotros. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dijo, Dios hace. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios mantiene sus promesas. Dios es firme y fiel al mismo. La vida de todos y cada uno de nosotros es por fe y para fe. No hay otra manera de agradarle a Dios. No hay otra manera, amada familia. Lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El premio a los que le buscan. No busquemos a Dios por el premio. Nosotros hemos buscado a Dios porque nos buscó a nosotros primero. Y es una constante en nuestra vida, ocuparnos de la salvación con temor y con temblor, es decir, ocuparnos de la fe. Mira lo que dice el apóstol Pablo al terminar su carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y ¿qué dice al final? He guardado la fe. He guardado la fe en Jesucristo. Hermano, nuestra vida cristiana es un viaje hacia la eternidad, así lo dice la Escritura. Hebreos 11:13-16 nos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Mire, no recibieron las promesas de esta eternidad, pero sí las vieron en el futuro, en la eternidad venidera, porque a los que esto dice, claramente da a entender que busca una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Y mira lo que dice al final, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, en este viaje habrá montes, collados, desiertos, valles de sombras y de muerte, pero Dios estará con nosotros. Esto es una realidad que debe convertirse, amada familia, en una firme ancla de nuestra alma para no desmayar. Y con estos versículos termino el devocional. Hebreos 6:17-20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, aquí está hablando acerca de Abraham, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros. Él les hizo promesas a Abraham, pero cuando ve las promesas que tenemos nosotros en Cristo, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Es decir, nosotros somos herederos de la promesa. Y escuchen esto, la inmutabilidad de su consejo, es decir, no hay cambio, no hay sombra de variación. La inmutabilidad de su consejo interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible de que Dios mienta, escuche lo que dice, tengamos, no dice un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hermano, un ancla nos ayuda a tener firmeza en las tormentas. La palabra del Señor es una firme ancla en medio de cualquier circunstancia. Y dice, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, representándonos como precursor, así como el primero, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Hermanos, Dios ha prometido, Dios hará. Así como prometió enviar a un Salvador para salvarnos,
y lo ha hecho, nos ha salvado efectivamente y eternamente, así Dios enviará a su Hijo como juez justo. Cristo regresa, Cristo regresa. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos caminando por fe y en fe? Y por fe, o estamos tomando las cosas en nuestras propias manos. Cada uno de nosotros nos responderemos. Meditemos. Ve que el Evangelio habla primero en nuestra mente, lo llevamos a nuestro corazón y luego a la acción. Esa es la clave del cristianismo, esa es la clave de una vida que agrade al Señor. Vamos a orar.